Muy buenas tardes, buenos días, compañeros. Romero. Eh, para este trabajo se va a realizar la elaboración del trabajo de estadística de probabilidad. Este trabajo se entrega a la docente Dariana Caterina Campos, de la cual se hace un estudio sobre simulaciones de movimiento, donde realizamos. Muy buenas tardes. En el primer ejercicio en el cual el documento nos da a entender que se quiere realizar una simulación de un objeto en movimiento, donde los factores iniciales son la posición inicial es de cero, una velocidad inicial que es acorde al último dígito del número de identificación personal del estudiante, y la aceleración inicial de la cual es cero también. Entonces, para la primera tabla tenemos una posición inicial de cero, una velocidad inicial de 3.1 y una aceleración de 0.0, de la cual hacer esos ajustes en el simulador nos da o nos realiza una trayectoria del tiempo en que tardó el objeto de movimiento según los parámetros. De igual manera seguimos con la siguiente tabla, que se altera un poco más los factores, las variables, donde la posición inicial es de 0, la velocidad inicial es de 3.1 y la aceleración es de 3.6. Igualmente nos genera una tabla de resultados del simulador y la plasmamos en un documento para empezar el proceso de análisis. Aquí nos presenta la primera tabla, que es esta, la segunda tabla, que es esta, y empezamos y realizamos el desarrollo de las preguntas o de las gráficas en función de lo estudiado. Para la primera tabla se realizan los segundos versus el tiempo. De esta gráfica notamos diferentes aspectos, de la cual nos da a entender de que el resultado de la segunda tabla, donde hubo una variabilidad de velocidad inicial con una aceleración, pues nos da una gráfica elevada con un rango más alto, ya que el objeto tuvo mayor velocidad y recorrió la misma distancia o en el mismo periodo de tiempo eh, que el primer objeto o que el primer tabla de estudio o de desarrollo. En la segunda tabla nos da una creciente, una gráfica creciente, y en la primera tabla nos da una, una gráfica perpendicular. Eh, Listo. Igualmente se analiza la velocidad sobre el tiempo, el desarrollo de la velocidad que tuvo la primera tabla en comparación de la segunda tabla, donde, donde la segunda tabla es desde una aceleración, eh, desde un movimiento acelerado hasta completar su movimiento su rango de distancia. A comparación de la primera tabla, que pues, es una tabla que no tuvo aceleración y es un movimiento continuo, un movimiento que no tuvo ninguna aceleración ni reducción de tiempo. La tercera gráfica también nos da a entender que se hace una comparativa entre la aceleración versus el tiempo, donde la aceleración de la segunda tabla es una aceleración más alta a comparación de la aceleración de la primera tabla, ya que se ajustan los parámetros de aceleración, de la cual en el primer minuto tiene un pico elevado para el movimiento, a comparación de la primera tabla, que es una aceleración constante continua, pues, pese al caso de que no tuvo una modificación en la aceleración. Para el segundo ejemplo de la simulación, pues ya son datos que se realizó acorde a los parámetros del estudiante, donde la posición inicial ha sido de menos 4 metros, la velocidad inicial es de 2,7 y tiene una aceleración de 3,9 metros por segundo. Es el primer ejemplo. El segundo ejemplo sería una posición inicial de 3,4 metros, una velocidad de 2,7 metros y una aceleración de 3,6 metros. Listo. Igualmente realizamos una recolección de datos, se hace la recolección de datos, igualmente también se realiza una aceleración, una fórmula de aceleración sobre el tiempo, sobre los metros. Es una velocidad sí, una aceleración sobre los metros, para determinar el procedimiento de aceleración a cada minuto.
o sea, llevar un seguimiento por cada minuto de aceleración o de transcurso de la simulación. Eso se hace para la primera tabla, de igual manera se hace para la segunda tabla. Bueno, como se hizo en el anterior ejercicio, también se grafican tablas para determinar o realizar el seguimiento de las funciones de lo que se realizó como simulación. Nos damos cuenta que en la primera tabla pues tiene un recorrido menor, o sea, tiene un esfuerzo de movimiento mayor a partir desde el minuto 2. El minuto 3 ya empieza a realizar un aumento o una mejora en el tiempo y en los metros recorridos, a comparación de la segunda tabla, que la segunda tabla pues nos da una iniciativa que desde el primer minuto tiene un recorrido mayor, tiene un avance mayor y una disminución de los tiempos. Para la segunda tabla, que es la velocidad sobre el tiempo, de igual manera se hace, la velocidad pues es incrementada. Hay mayor velocidad en la primera tabla, hay mayor velocidad, bueno, hay menor velocidad en la segunda tabla. Y a ver, bueno, aquí nos damos cuenta que las velocidades para la primera tabla son mayores, ya que cuenta con una aceleración de 3.9 a comparación de la segunda tabla, que cuenta con una aceleración de 3.6 metros por segundo. Tiene una menor velocidad la segunda tabla a comparación de la primera. La aceleración sobre el tiempo, pues en este caso la primera tabla, la primera gráfica pues nos determina de que hay una aceleración en negativo desde el minuto 0, a comparación de la segunda. Desde el minuto 0 hay una aceleración en negativo, de la cual se corrige en el minuto o en el transcurso del tiempo. En el minuto 1 se corrige la aceleración y en el minuto 2 empieza a generar una aceleración creciente hasta completar los 10 minutos de aceleración de movimiento. A comparación de la segunda tabla, donde la aceleración tiene un disparo o un incremento, un pico alto desde el minuto 1 y tiene una moderación al minuto 2, donde baja de 10,60 a 9,16, incrementándose o moderándose a partir del minuto 3, que es una aceleración de 10,08 en incremento hasta completar los 10 minutos de simulación. Más adelante, a partir de este punto, pues hay incógnitas o preguntas a desarrollar, donde se pretende desarrollar o realizar ver los objetivos obtenidos, las conclusiones a partir del desarrollo de la simulación. Pues de ahí para adelante se realizaríamos un poco más de desarrollo de preguntas, analizar movimientos de rectilíneo uniforme, temáticas de rectilíneo uniforme, movimiento de rectilíneo uniforme acelerado, entre otras cosas. Bueno, igualmente las aplicaciones, donde realizamos ecuaciones matemáticas para determinar un movimiento rectilíneo, un movimiento rectilíneo uniforme, entre otros, para los ejemplos que ya desarrollamos en la simulación. Igualmente, eso sería todo. Muchísimas gracias.